Hola, comenzamos a trabajar a partir de este video con las oraciones en las que nos encontramos con proposiciones incluidas, es decir, aquellas estructuras que generalmente, no siempre como vamos a ver más adelante, pero generalmente reconocemos porque están encabezadas por un subordinante que abre una estructura nueva que depende de otra estructura y que contiene un verbo interno. Vamos a ver, vamos a aclarar esto que estamos diciendo con la ficha que tenemos de ejemplo en este pizarrón informático. La oración de ejemplo de la que nosotros vamos a partir es: cuando llegaron al continente inhóspito, los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo, los grandes mamíferos que poblaban la extensa llanura atravesaban las enormes distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes, con una marcha colectiva que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Acá nos encontramos con una oración en la que hemos determinado que el verbo principal es atravesaban. Vamos a ver por qué atravesaban es el verbo principal de esta oración. Porque acá tenemos distintos verbos. Tenemos el verbo llegaron, cruzaron, encontrar, poblaban, atravesaban, llevaban, fascinaba, observaban. No obstante, el verbo principal, que generalmente cuando tenemos una oración conformada en torno a un solo verbo, a una sola situación principal, eh, como en este caso, hay un solo verbo principal. Entonces, ¿cuál es? Hay ciertos requisitos que tiene que tener un verbo para poder ser el verbo principal de una oración. En principio, tiene que ser un verbo finito o conjugado, es decir, que tiene que estar en tiempo verbal y ser atribuido a una persona gramatical. Ahí vemos que de los verbos llegaron, cruzaron, encontrar, poblaban, atravesaban, llevaban, fascinaba, observaban, hay uno, encontrar, que no va a poder ser el verbo principal de la oración porque no es un verbo finito, no tiene tiempo verbal ni se atribuye a una persona gramatical. Entonces, a este lo descartamos como candidato a verbo principal de la oración. Pero además, el verbo principal de la oración no puede estar bloqueado por subordinante porque el subordinante abre una estructura que incluye al próximo verbo dentro de otra estructura. Y acá nos encontramos con el subordinante cuando. Cuando está bloqueando al verbo llegaron. Y además tenemos el subordinante que está bloqueando al verbo cruzaron. Entonces, ya sabemos que llegaron no puede ser el verbo principal, cruzaron tampoco. Llegaron está bloqueado por el subordinante cuando, que lo está encerrando en una estructura. Cruzaron está bloqueado por el subordinante que también lo está encerrando en una nueva estructura. Y ahí nosotros podríamos ver entonces qué pasa con los demás verbos finitos, porque poblaban, llevaban, fascinaban y observaban son también verbos finitos, pero poblaban está bloqueado por el subordinante que abre una nueva estructura que lo contiene, no le permite ser entonces el verbo principal. Llevaban, otro verbo finito que tampoco puede ser verbo principal porque está bloqueado por el subordinante que. Fascinaba, otro verbo finito que tampoco puede ser verbo principal porque está bloqueado por el subordinante que lo está encerrando en una nueva estructura. Y además tenemos el verbo observaban, verbo finito, que tampoco podrá ser verbo principal porque está bloqueado por el subordinante quienes. Entonces, finalmente, el verbo atravesaban es el único, que es verbo finito, verbo conjugado, que no está bloqueado por ningún subordinante que aparezca anteriormente y que lo encierre en otra estructura. Y a partir de aquí, nosotros entonces tendríamos que definir qué es una proposición incluida. Y acá les hemos colocado la definición, una definición aproximada introductoria. Las proposiciones incluidas son estructuras con verbo interno, y es que ese verbo interno representa una situación que está articulada de algún modo con la situación principal representada en la oración.
Y ahí nos damos cuenta de que acá hay varias proposiciones incluidas y una de nuestras tareas en el trabajo de análisis va a ser la de detectar cómo están organizadas estas proposiciones incluidas. Aquí, en esta nueva ficha, lo que vemos es la nueva oración, la misma oración, perdón, que es cuando llegaron al continente inhóspito los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo, los grandes mamíferos que poblaban la extensa llanura atravesaban las enormes distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes, con una marcha colectiva que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Vemos que, como nosotros ya hemos identificado que el verbo principal de esta oración es atravesaban, como es el verbo principal, todos los elementos informativos que aparecen dentro de la oración, que son constituyentes de la oración en función del verbo, son aquellos que pueden responderle una pregunta al verbo atravesaban y que van a cumplir una función sintáctica en relación con el verbo atravesaban. Entonces pensamos, por ejemplo, que nosotros podemos preguntar, ¿quiénes atravesaban? ¿Quiénes atravesaban? Los grandes mamíferos que poblaban la extensa llanura. También podemos preguntar, ¿cuándo atravesaban? Cuando llegaron al continente inhóspito los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo. También podemos preguntar, ¿qué atravesaban? ¿Qué es lo que atravesaban esos grandes mamíferos? Las enormes distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. Y también nos podemos preguntar, ¿cómo atravesaban esas enormes distancias los grandes mamíferos? ¿Cómo atravesaban? Con una marcha colectiva que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Entonces, lo que nosotros acá hemos organizado con distintos colores son los distintos elementos informativos que aparecen en la oración y que pueden responderle una pregunta relativa al verbo principal, que es atravesaban, y que nos están dando los constituyentes de la oración en función del verbo. Aquí tenemos como constituyentes de la oración 1, 2, 3, 4 constituyentes de la oración. Ahí nos hemos dedicado solamente a ver cómo está organizada la oración en torno al verbo principal. A partir de ahora lo que vamos a hacer es delimitar las proposiciones incluidas que hay en la oración, encerrándolas entre paréntesis. Los paréntesis van a indicar que son estructuras que nosotros tenemos encerradas, delimitadas, separadas para poder ver su carácter de unidad, porque son un solo bloque que produce una modificación particular, que se comporta de una forma particular. Veamos. Cuando llegaron al continente inhóspito, los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo, los grandes mamíferos que poblaban la extensa llanura atravesaban las enormes distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes, con una marcha colectiva que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. El verbo principal es atravesaban, ya lo sabemos, y lo que queremos hacer es encerrar entonces entre paréntesis las proposiciones incluidas. Y las vamos a encontrar, las vamos a tratar de delimitar a partir de su comienzo con el subordinante que las abre, que las subordina, que las incluye dentro de otra estructura. El subordinante que encontramos aquí es cuándo. Entonces nosotros podemos preguntarnos cuándo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Cuando acá se abre la proposición incluida. Cuando llegaron, ¿a dónde llegaron? Al continente inhóspito. ¿Quiénes llegaron? Los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo, ¿para qué? Para encontrar un nuevo suelo. Entonces, la respuesta a un cuándo es cuando llegaron al continente inhóspito los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo. Todo esto entonces es una proposición incluida que comienza con el subordinante cuando y que tiene como verbo incluido
el verbo inmediatamente bloqueado por el subordinante cuando al verbo llegaron. Fíjense que todos los elementos que nosotros hemos dejado dentro de esta proposición incluida son todos elementos que dependen de un elemento anterior que nos lleva siempre a esta estructura abierta por el cuando. Porque nosotros podemos pensar, cuando llegaron, ¿quiénes llegaron? ¿A dónde llegaron al continente inhóspito? ¿Quiénes llegaron? Los hombres oscuros que bla bla bla. ¿Y quiénes son los que cruzaron un largo puente de hielo? Ah, los que cruzaron un largo puente de hielo son los hombres oscuros que son los que llegaron. Y además, cruzaron un largo puente de hielo ¿para qué? Para encontrar un nuevo suelo. Entonces, fíjense cómo todos estos elementos están relacionados entre sí dentro de la misma estructura que es abierta por el subordinante cuando y que tiene como verbo incluido al verbo llegaron. La próxima proposición incluida comienza con el próximo subordinante que es que. Entonces, ¿cuál es la proposición incluida? Que comienza con el que. Está modificando mamíferos. Entonces, ¿mamíferos que qué? Ah, que poblaban la extensa llanura. Esta proposición incluida comienza con el subordinante que, contiene como verbo incluido al verbo poblaban y además poblaban está complementado por información como la extensa llanura, que poblaban la extensa llanura. Entonces, que poblaban la extensa llanura es otra proposición incluida. Ahí vemos cómo el verbo atravesaban no quedó encerrado dentro de una proposición incluida y vamos a tratar de buscar la próxima. La próxima comienza con el subordinante que está modificando el sustantivo distancias. ¿Qué distancias? ¿De qué distancias se está hablando? Ah, son distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. Que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes es la proposición incluida, comienza con el subordinante que, tiene como verbo incluido al verbo llevaban, y esta proposición incluida termina aquí. ¿Por qué termina allí? Porque la información que está relacionada con el verbo llevaban se acaba aquí. Que los llevaban, ¿hacia dónde los llevaban? Hacia lugares de pastos abundantes. Entonces, hacia lugares de pastos abundantes completa al verbo llevaban, entonces queda dentro de la proposición incluida. Y la próxima y última proposición incluida que aparece es que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Vemos que aquí la proposición incluida comienza con el subordinante que. El verbo incluido es el verbo fascinaba. Ahora bien, fascinaba. ¿Cómo fascinaba? Hondamente. ¿A quiénes fascinaba? A quienes observaban su paso desde una colina cercana. Fíjense cómo todo esto está dentro de la misma estructura, de la misma proposición incluida, que comenzamos con el subordinante que. Y una conclusión que podemos sacar a partir de esta organización que hemos hecho separando las proposiciones incluidas es la de que puede haber proposiciones incluidas que quedan atrapadas dentro de otras proposiciones incluidas. Pasa acá, porque acá hay una proposición incluida que es que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo. Pero ¿qué sucede? Que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo son los hombres oscuros, y estos hombres oscuros son los que llegaron al continente inhóspito, es decir que esta proposición, esta pequeña proposición incluida, está incluida dentro de otra proposición incluida, por eso acá no tiene ninguna marca en particular, porque está atrapada, depende dentro de otra estructura que cuando se analiza internamente se podrá encontrar para poder descubrir qué función cumple. Pero en principio no marcamos ningún comienzo de proposición incluida. Pasa lo mismo acá en que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Porque acá, dentro de esta proposición incluida, que está organizada en torno al verbo incluido que es fascinaba, nos encontramos con otra proposición incluida que quedó atrapada dentro de ella y que es quienes observaban su paso desde una colina cercana. Observaban es el verbo incluido que está bloqueado por este subordinante quienes. Pero todo esto depende
de la situación del verbo fascinaba, que es el verbo incluido de esta proposición que comienza con qué. Porque quienes observaban su paso desde una colina cercana es una organización que depende de fascinaba. ¿A quienes fascinaba? A quienes observaban su paso desde una colina cercana. Por eso entonces podemos decir en esta especie de conclusión que cuando delimitamos una proposición incluida, vamos a tener en cuenta, en principio, por ahora, que la proposición incluida comienza con el subordinante, que es el elemento del léxico que se encarga de incluir a la proposición en otra estructura que la contiene, es decir, que la subordina a otro elemento. Por otra parte, una proposición incluida que comienza con el subordinante, dentro, en algún lugar, contiene en su interior un verbo finito o conjugado. Este verbo es el que nosotros decíamos que está bloqueado por el subordinante, porque forma una estructura cerrada y no puede ser el verbo principal, es el verbo incluido. El verbo entonces bloqueado por el subordinante. Por otra parte, todos los elementos informativos que quedan dentro de la proposición incluida, los que están encerrados dentro de sus límites, es decir, los que quedaron dentro de los paréntesis que nosotros marcamos, todos esos elementos informativos que quedaron dentro de la incluida se organizan en torno al verbo incluido. O sea que pueden responder preguntas relativas que se le hagan al verbo incluido, no al verbo principal. Dependen del verbo incluido. Y por otra parte, el límite final, ¿dónde termina la proposición incluida? Termina cuando los elementos informativos que aparecen dejan de tener relación con el verbo incluido. Es decir, termina cuando se acaba el sentido abierto internamente por el verbo incluido. Veamos. Acá tenemos un ejemplo que dice: cuando comenzó la reunión, el secretario que trajo las carpetas repartió algunos folletos a los asistentes que esperaban de pie. Cuando comenzó la reunión, cuando es un subordinante que abre una proposición incluida, que es cuando comenzó la reunión. Cuando comenzó la reunión, una proposición incluida. El subordinante es cuando, contiene un verbo incluido, que es comenzó, y la reunión queda dentro de la proposición incluida porque le responde una pregunta al verbo comenzar. Próxima proposición incluida, que trajo las carpetas. Que trajo las carpetas, está organizada esta proposición incluida, está comenzada por el subordinante que, el verbo incluido es trajo, y las carpetas depende del verbo trajo. Es decir, que el sentido abierto por el verbo incluido, que es el verbo trajo, termina en las carpetas. Si yo pienso que trajo las carpetas, repartió no tiene nada que ver con esto, entonces repartió no forma parte de la proposición incluida. Repartió es un verbo finito, es el verbo principal de esta oración, y después dice algunos folletos a los asistentes que esperaban de pie. ¿Qué esperaban de pie? Tenemos otra proposición incluida que comienza con el subordinante que, y que tiene como verbo incluido al verbo esperaban. Esperaban, tenemos un verbo incluido que está gobernando toda esta estructura interna de la proposición incluida, o sea que la proposición incluida termina donde se acaba el sentido abierto por el verbo esperaban. Y de pie tiene que ver con el verbo esperaban, o sea que de pie forma parte de la proposición incluida. Hasta ahí entonces tenemos lo que es una introducción a las proposiciones incluidas. Nosotros hemos trabajado con una oración en la que ya hemos encerrado entre paréntesis las proposiciones incluidas que hemos encontrado y nos queda en adelante ver cómo están organizados todos los elementos, todas las funciones sintácticas de la oración, de esta oración de ejemplo que nosotros vimos, que vamos a continuar analizando para poder ver cómo están organizados los sintagmas dentro de esa oración y cómo se organizan las proposiciones incluidas en el interior de los sintagmas y en relación con las funciones sintácticas.